Primero quiero agradecer a las tres védicas esta oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes en esta tarde una charla informal entre amigas sobre la mirada desde la Ayurveda sobre la salud de la mujer. Recién cuando Eliana me presentaba, mi formación viene de la medicina tradicional. Me especialicé en ginecología durante muchos años, empecé trabajando en niñez y adolescencia y con el tiempo fui ampliando el espectro y bueno, y hoy me dedico a la atención de todas las etapas de la vida de la mujer. Y esto de la medicina integrativa tiene que ver con la deconstrucción que pude transitar durante toda la formación de mi modelo profesional y la incorporación de otros sistemas médicos, como es la medicina ayurvédica y la medicina homeopática. Y algunos conocimientos así básicos sobre la medicina tradicional china, que la verdad que empecé el estudio y la formación, pero me resultó muy complejo. Lo que sí me atrapa mucho de todo lo que tiene que ver con la integración de las medicinas es que los abordajes todos confluyen más o menos en los mismos aspectos, que es la visión de encontrar el equilibrio en la salud desde la mirada completa del cuerpo, la mente y el espíritu. Y quiero aclarar aquí que mi llegada a la Ayurveda se la debo a Eliana D'Alessandro, que fue ella la que me introdujo en estos conceptos, a los cuales yo al principio me negaba mucho, pero que fue la posibilidad de ir a India, y realmente en India uno vive las cosas de otra manera y comprende esta concepción de la medicina desde otro lugar, y bueno, y ahí fue que hice un curso allá, después estudié en Buenos Aires, volví a hacer otro curso a India, y nos queda pendiente el viaje conjunto con Eliana, que si la pandemia nos permite, el año que viene iremos. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Yo creo que acá, bueno, no sé si todas tienen conocimientos sobre lo que es la medicina ayurvédica, pero voy a hacer una breve introducción para que nos vayamos poniendo en tema. Durante muchos años, como les comenté, la medicina estuvo escindida en varios aspectos, ¿sí? Donde el cuerpo y la mente parecían ser objetos separados. Y acá lo tenemos a Descartes del otro lado, que empezó a separar la ciencia de lo que era el aspecto de la salud. La mente pasó a ser objeto de una parte no accesible, porque no se podía tocar, no se podía medir, y entonces ahí empiezan a aparecer todos los conceptos relacionados con la fuerza vital, mientras que el cuerpo quedó limitado a la posibilidad del estudio que lo tomó el método científico y la ciencia, es decir, la posibilidad de disecar un cuerpo, de mirar los músculos, de abrirlos, de ver cómo funcionaba todo, quedó de mano de la ciencia, y todo lo que tenía que ver con cosas no medibles, que podían ser los pensamientos, las emociones, las sensaciones y demás, quedó del lado del esoterismo, la religión, otros aspectos que no tenían que ver con la ciencia pura. Es recién después de la aparición de lo que es la física cuántica, con su origen y su descubrimiento por parte de Albert Einstein, donde empieza a tomar la concepción de la materia desde un lugar diferente, y entender que la materia o lo que se ve va a depender de cómo el observador se ubique, y entender que hay otras concepciones que están atrás de la materia, que es el concepto de la energía, es donde se viene a unir nuevamente la mente a voy a cerrar acá, así yo puedo ver la presentación, al cuerpo. Y entonces empiezan a surgir los saberes de estudio de las enfermedades y del cuerpo desde esta concepción integral de medicina cuerpo-mente. Pero si nos remontamos a 5.000 años antes de Cristo, vamos a ver que ya la medicina ayurvédica hablaba de lo que hoy nosotros conocemos como la neurociencia y los aspectos actuales de cómo se ve la medicina hoy. El Ayurveda es una ciencia milenaria, que es un saber transmitido desde las entidades, desde las deidades, directamente a los rishis, que eran unos sabios que recibían esa información y escribían en libros sagrados, llamados Vedas, estos saberes de cómo entender el funcionamiento del universo. Y básicamente, si lo tomamos desde el lado de la salud, hay un plano físico, donde se observa todo lo que tiene que ver con la alimentación, el metabolismo, el entorno, un plano mental que incluye las emociones y los pensamientos, y el plano espiritual, que es esta conexión que el ser tiene con la deidad superior. En realidad, si nosotros miramos
cualquiera de los otros sistemas médicos también está esta cuestión de, porque la medicina tradicional a la cual los médicos tradicionales nos formamos, tenemos un padre que es Hipócrates, que a su vez proviene de los griegos, y sabemos que las deidades griegas, Zeus tenía a su médico en el Olimpo, que era Apolo, y Apolo tenía un hijo en la tierra que era Asclepio, y Asclepio era un médico medio terrenal, medio deidad, ¿no? Y que precisamente atendía en el santuario de Esculapio, en el santuario de Mecenas, en Grecia, y ahí precisamente hacía una combinación, ¿no? Porque santuario viene después de ahí deriva la palabra sanatorio, y en ese santuario Esculapio internaba a las personas, y con ayuda de los monjes y de las entidades que por ahí conectaban con otros seres, se hacían los tratamientos a través de curas de sueño y de otras prácticas medio esotéricas, espirituales, y a través de la curación con plantas y demás. Y si miramos la evolución de la salud en el mundo, el chamán es otra figura que aparece en distintas partes del planeta, sin que existiera internet, por supuesto, y también es una figura sanadora del pueblo, de la comunidad, que conecta con las entidades superiores. O sea que esto que se habla de la Ayurveda está presente en todos lados, y lamentablemente a partir de el dualismo cartesiano, allá por el año 1500, se escinde y se empieza a separar la ciencia de la espiritualidad. Me gusta mostrar es un complejo, cómo explicamos desde la Ayurveda lo que es el complejo de la mente, a través de esta figura milenaria que está presente en el Bhagavad Gita, que seguramente las seguidoras de Tres Védicas deben conocer muy bien, que vendría a ser como el libro sagrado de la filosofía hindú, donde podemos ver al príncipe Arjuna conduciendo un carruaje tirado por 5 caballos, que están sostenidos por sus riendas, y en este carruaje detrás se encuentra una figura, una deidad, un avatar, que es Krishna. Y esta figura representa la conflictiva de Arjuna, de tener que ir a la guerra y luchar contra su hermano para poder recuperar las tierras que son de propiedad de la humanidad. Entonces, cuando hablamos de cómo el Ayurveda entiende el complejo de la mente, hacemos referencia a este carruaje, porque este cochero, en este caso Arjuna, sería nuestra mente. Los caballos son los sentidos, ¿sí? Que están sostenidos y manejados por esas riendas para que no se desboque ninguno y estén en entidad, pero por encima de este ego, de este ser, está la conciencia superior, representada en este caso por Krishna. Y muchas veces el camino que lleva el carruaje no es el que dice ser el mejor, sino es el camino que corresponde, el Dharma. Y muchas veces tener que ir a luchar, como en este caso Arjuna contra un hermano, va en virtud de un bien mayor, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante tenerlo en cuenta cuando entendemos nuestra conciencia, nuestro complejo mental. Nuestros sentidos nos van a intentar llevar para todos lados, pero tenemos que tener una conciencia, una corteza prefrontal en el presente más absoluto para manejar esas riendas y estar muy conectados con la conciencia superior, con nuestro ser interior, que es el que nos va a dar la posibilidad de elegir el camino, el mejor camino, el Dharma. Bueno, Ayurveda entonces es ciencia de la vida. Como les decía antes, es una disciplina médica que es una ciencia revelada, que lleva muchos años antes de Cristo, que tiene sus escritos sagrados, y que a su vez se acompaña de una filosofía que es la Vedanta, y que tiene su apoyo en Upanishads, que son una serie de parábolas, y este texto, que es el Bhagavad Gita, que es la historia filosófica, como así otras religiones. El hinduismo no es una religión propiamente dicha, pero hay otras religiones que siempre hay un libro escrito de sabiduría que acompaña los procesos de las personas. El médico que representa, así como nosotros lo tenemos a Hipócrates, en la Ayurveda es Dhanvantari, ¿no? Y sabemos que la Ayurveda utiliza un tratamiento que está basado en el conocimiento particular de cada persona, no es una cosa general como se hace por ahí de la medicina tradicional, y que incluye otros aspectos que tienen que ver con herramientas para poder trabajar con la persona y que se centran en la alimentación, la fitoterapia, la meditación, el acompañamiento del estilo de vida y la utilización de algunos tratamientos como son el masaje, las terapias del sudor, los ayunos, los pranayamas y las terapias de purificación o panchakarma, que bueno, que son cosas que por ahí en Occidente no hacemos.
Los conceptos básicos a tener en cuenta desde la Ayurveda, para que entendamos, yo voy a tratar de llevarlo más bien a Occidente, ¿no? Para que se entienda. A veces las consultantes me dicen, ay, yo no entiendo, es muy difícil, ¿cómo es esto de lo que hay que hacer? Bueno, vamos a tratar de hacerlo sencillo para entenderlo para occidentales. Y también quiero aclarar que en mi país, en la Argentina, no es lo mismo que en Europa, que por ahí pueden conseguir los medicamentos ayurvédicos. Nosotros no contamos con la posibilidad de conseguir medicamentos ayurvédicos, entonces hacemos una suerte de adaptación de la medicina ayurvédica. Pero hay conceptos fundamentales que tienen que ver con los desechos, lo que el organismo no usa, que son desechos, que si se acumulan, esas toxinas producen enfermedad, y que en la Ayurveda se llama ama. El concepto de la digestión y del procesamiento de los procesos, que está determinado por el fuego, por el elemento fuego, y que en el Ayurveda lo llamamos Agni, y entender que el concepto de enfermedad para la Ayurveda no es el mismo concepto de enfermedad que para la medicina tradicional. Hay 5 pasos evolutivos hasta llegar a la enfermedad, y la medicina tradicional ve recién a partir del tercero o el cuarto. Es decir, nosotros hasta que no vemos que el órgano está enfermo, no hablamos de enfermedad. Pero para la Ayurveda, el desequilibrio y la enfermedad empiezan antes. Esto es otra pintura mitológica muy interesante que explica el origen de la vida en ese magma, en ese magma lácteo, donde las deidades van ascendiendo al cerro fundamental, pero siempre están estas dos tendencias, ¿no? Estas dos fuerzas, las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, que existen en la naturaleza. Y acá es interesante hacer la comparación con la medicina china, por ejemplo, que tiene el yin y el yang como complemento, ¿no? Todo en la vida es una complementariedad de fuerzas que traccionan en ambos sentidos. Como les dije que lo iba a traer a Occidente, el diseño humano es un diseño para ser feliz. ¿Por qué? Porque internamente nosotros en nuestro sistema tenemos sustancias químicas que recorren nuestro cuerpo que producen, cuando son liberadas, y vamos a ver cómo podemos hacer, y la Ayurveda nos ayuda mucho para poder liberar internamente estas sustancias, nos dan bienestar. Por ejemplo, tenemos endocannabinoides, es decir, cannabis interno, que se libera dentro de nuestro sistema y que produce una sensación de felicidad extrema. Hay una sustancia química que está dosada y estudiada dentro del sistema nervioso que se llama Ananda Minds, precisamente. Ananda quiere decir felicidad plena en Ayurveda. Y esa sustancia, cuando se libera e impacta sobre determinados neurotransmisores y receptores que hay en el cerebro, produce un estado de felicidad extrema. Tenemos opioides, es decir, sustancias iguales a la morfina, pero adentro, que cuando se liberan en nuestro sistema producen analgesia. Tenemos serotonina, que es una sustancia química que produce seguridad, confianza, y la mayor cantidad de serotonina se libera a nivel del aparato digestivo, del intestino. Imaginen ustedes cuando están preocupados y tienen inseguridades, es porque bajan los niveles de serotonina a nivel intestinal. Tenemos dopamina, que es la sustancia química de la motivación. Hay un circuito dopaminérgico en el cerebro que comparten la sexualidad, la comida, la bebida, las caricias. Es la sustancia que nos da ganas de hacer cosas y nos lleva a hacer cosas. Tenemos oxitocina, que es la sustancia del amor, es la que se libera cuando a uno lo abrazan, le hacen caricias y se siente seguro y amado. Y también tenemos la adrenalina, que es la sustancia que en corto tiempo y en breve tiempo nos permite resolver situaciones complejas. Entonces, fíjense que si en la vida uno tiene desafíos, los conquista y tiene objetivos claros, esa química del cerebro va a estar funcionando correctamente. Pero todo esto va a depender de tener lo que se llama una vida sádvica, es decir, que nuestra alimentación, la ropa, lo que escuchamos, todo lo que nos entra por los sentidos, la actividad física y las amistades sean armónicas para llevar un equilibrio saludable. El cerebro recibe las señales externas a través de los 5 sentidos, como los caballos de Arjuna. Eso entra a través de nuestro sistema y de ahí se va a la mente. O sea, una cosa es lo que uno percibe por los 5 sentidos y por las sensaciones emocionales que se reciben dentro del cuerpo, y otra cosa es lo que la mente interpreta. Cuando la mente interpreta, la química interna que libera para que el cuerpo se entere de lo que interpretó la mente, que no siempre es lo mismo que se percibe, y vuelvo al ejemplo de Arjuna en el caballo, con el carruaje, y Krishna atrás diciéndole,
lo que tenía que hacer, ¿no? Una cosa es lo que él percibe, lo que él ve, y otra cosa es lo que su mente interpreta. Esto baja a nuestro sistema bajo sustancias químicas, péptidos, hormonas, neurotransmisores, citoquinas. Y eso es lo que produce la respuesta interna, porque internamente somos una gran network, donde los pensamientos, las emociones y las conductas están interrelacionadas con estos receptores que a su vez actúan junto con las hormonas y el sistema inmunológico. Y esto es lo que nosotros llamamos hoy en la medicina moderna red psico-neuro-inmuno-endocrinológica, que es exactamente lo mismo que nos plantea el Ayurveda 5.000 años antes, donde lo biológico, lo psicológico, lo espiritual y lo social, el entorno, el contexto, forman un entramado maravilloso y que cualquier desequilibrio puede afectar la salud. La medicina tradicional suele ver al cuerpo como una máquina. Nosotros dividimos, o sea, dentro mismo de mi especialidad, los ginecólogos, está el que hace mama, el que hace útero, el que hace fertilidad. Digamos, tenemos una tendencia desde lo occidental a separar. Pero si volvemos a los conceptos básicos que unen todos los sistemas médicos, vamos a ver que, por ejemplo, Charaka, que era un médico ayurvédico muy famoso en los escritos, decía que nunca había habido médico ni habrá alguno que pueda crear y mantener la salud. La única que puede curar y dispensar la salud es la naturaleza. Y lo único que puede lograr un humano es crear las condiciones en sí mismo o en sus pacientes que faciliten la labor de la naturaleza. ¿Y qué nos decía Hipócrates, nuestro padre de la medicina? Que las fuerzas naturales se encuentran dentro de nosotros. Son las que verdaderamente van a curar las enfermedades. Que el alimento sea tu mejor medicina y tu mejor medicina sea tu alimento. Es decir, que no estamos hablando de cosas que no son coherentes y hoy más vigentes que nunca. Entonces, ya ustedes habrán visto seguramente en alguna de las charlas previas cómo la Ayurveda conceptúa el abordaje de lo que es la salud y las personas. Se dice desde la Ayurveda que todos estamos formados por los 5 elementos: el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra, y que a su vez cada elemento representa un sentido y una función en particular. Por ejemplo, los sentidos del tacto están relacionados con el aire, el oído con el espacio, la vista con el fuego, el gusto con el agua y el olfato con la tierra. A su vez, esos elementos que están en todo el universo se combinan entre sí y forman los doshas. Y acá viene lo que siempre me preguntan, ¿qué es un dosha? Un dosha es una tendencia a un desequilibrio, ¿sí? Es como un mapa genético ayurvédico, ¿sí? Uno nace con una determinada proporción de los 5 elementos que agrupados, espacio de aire forman vata, fuego forma pita y agua y tierra forman kapha. Entonces, dependiendo de la cantidad de cada uno de esos doshas que yo tenga, voy a tener un patrón tridóxico de nacimiento, que es lo que se llama prakriti. Ese patrón, al igual que el patrón genético, es una tendencia natural que tenemos. Pero a lo largo de la vida, así como la genética se va modificando y va dando distintas manifestaciones según el contexto, que es lo epigenético, los doshas también se van modificando y van cambiando sus proporciones de acuerdo al contexto y las características de vida que uno lleve. Entonces, según la característica, que son las gunas, ¿sí? Puede haber 3 tendencias, o una muy modificadora, que es rajas, una muy sabia, que es sattva, y otra muy tóxica, que es tamas. Entonces, de acuerdo a cómo eso se combine, va a ser la tendencia a las enfermedades que tengamos. ¿Qué es lo que miramos nosotros como médicos? Tu prakriti, es decir, cuál es tu constitución básica, y se irán acomodando los desequilibrios a medida que vayan apareciendo los distintos cambios. Entonces, a veces preguntan, y yo siempre les remito a la página de Tres Védicas, que seguramente ahí tienen todo un cuestionario para saber cuál es tu constitución, y tenés que, cuando vas a buscar tu constitución tridóxica, tenés que ir a cuál es tu constitución básica de nacimiento, no lo que se te fue pasando y cambiando a lo largo de la vida. Entonces ahí se va a tener en cuenta cómo es tu contextura, el peso, la piel, el pelo, los dientes, los ojos, distintas características del plano mental también, del plano físico, que van a hacer que vos puedas decir cuántos puntos de vata tenés, cuántos de pita, cuántos de kapha, y te va a dar la proporción de cada uno de los doshas. Hay gente que tiene exactamente la misma proporción de cada uno de los doshas y son las personas tridóxicas. Y hay otros que tienen predominio de alguno de los 2 doshas. Entonces será predominantemente vata, pita,
o pita kapha o kapha vata, digamos, depende de la combinación de los elementos. Así que es un buen ejercicio que vos sepas cuál es tu constitución básica de acuerdo al cuestionario dóxico. Y entender que si vata es viento, va a mover, que si pita es fuego, va a quemar, y si kapha es tierra, va a soportar. ¿Sí? Y estas acciones las hacen dentro y fuera del organismo. Pero todos son necesarios para vivir, no es bueno o malo ser pita, vata, kapha, no importa, cada uno tiene en mayor o menor proporción los tres doshas, porque todos tenemos los 5 elementos y todos son imprescindibles. La fuerza vata es eliminada a través de la materia fecal, el gas, la tensión nerviosa y los músculos. La fuerza pita es eliminada por la orina, la acidez, las úlceras y la bilis. La fuerza kapha es liberada a través del sudor, el moco, la flema y los edemas. Esto como para ir teniendo en cuenta que el médico, el vidia, cuando mira la constitución de cada uno, va a buscar la enfermedad, mira por ejemplo la lengua, toma el pulso, mira la orina, mira las características de eliminación de ese dosha dominante. Y otra cosa muy importante, que para la Ayurveda 3/4 partes de un desequilibrio son de índole mental y solamente 1/4 de orden físico. Para nosotros, cuando vamos a agarrar la enfermedad en el plano físico, nos perdimos todos los desequilibrios previos que se podrían haber evitado y haber hecho una mejor llegada a ese estado de salud. Cuando uno conoce su elemento predominante, uno sabe que de eso tiene mucho, por lo que entonces tendría que hacer lo contrario a ese elemento para no caer en desequilibrios. Porque lo similar para la Ayurveda incrementa lo similar, ya sea física o mentalmente. Entonces, si pensamos en Vata, que tiene mucho movimiento y mucho viento, ¿qué tendría que hacer? Bajar, calmar, tonificar, calentar. Si tenemos mucho Pitta, que es fuego, ¿qué tendríamos que hacer? Enfriar, no competir, no creerse el dueño de la verdad. Y si hay predominio kapha, que es tierra y sostén, debería levantar, soltar, mover, calentar, etc. ¿Cómo se equilibra cada uno de los doshas? Bueno, Vata se puede regular a través de los hábitos, ¿sí? Evitando la exposición a los fríos, por ejemplo, teniendo una rutina, hay que evitar los elementos congelados y secos, beber agua, piensen siempre seco y viento y movimiento, entonces calma y calor y aumentar. En cambio, Pitta, que es fuego, el fuego quema, está todo el tiempo en actividad, moderación, trabajar la ira, el enojo, refrescarse, evitar la exposición al sol, etc. Y kapha, que es tierra, denso, agua, pegote, que es dejado, evitar trabajar el desapego, evitar los elementos pesados, dormir, hacer actividad física, no estar mucho atascado, porque si no, se acrecienta el desequilibrio. Como vamos a hablar esta charla sobre la mujer, vamos a definir también que las mujeres, o la mujer en general, cursa además por procesos vitales que también son dóxicos. Entonces, la etapa de la niñez, que es una etapa de crecimiento y desarrollo, que va a ser kapha. La etapa de la reproductiva, donde la mujer trabaja activamente, puede tener sus hijos y tiene sus ciclos menstruales, es una etapa pita. Mientras que la etapa de la menopausia, donde todo se seca, es una etapa vata. O sea, etapas de la vida, pero que a su vez se van a montar sobre tu constitución tridóxica. Entonces, la Ayurveda le da mucha importancia al tema de la salud de la mujer, porque hay varias ramas dentro que se dedican a la ginecología, la obstetricia y la pediatría. Nosotros vamos a ir repasando cada una de ellas. Por ejemplo, en la infancia, que dijimos que la etapa kapha, si pensamos en eso, vamos a entender que el niño tiene problemas emocionales, sabemos que va a tener, las emociones van a estar a flor de piel, habría que estimular con masajes y también entender que el niño, en etapa kapha, va a tener más desarrollo de mucosidades, por eso los niños siempre tienen mocos y problemas respiratorios. Cuando entran en la adolescencia ya empieza a aparecer la edad pita, ¿sí? En la pubertad las niñas empiezan su desarrollo hormonal que promueve el crecimiento y desarrollo y aparece la sexualidad como elemento más importante. Los 3 pilares que hay que tener en cuenta en la adolescencia es que hay que tratar de mantener el sueño, las horas diarias, respetar, cosa que no hace ningún adolescente. Tratar de
de moderar estas fuerzas de fuego que van a ir apareciendo. El sexo es un tema diferente en Oriente y en Occidente. Por ejemplo, en India, durante esta etapa, los estudiantes tenían que ser castos para permitir acumular esa energía sexual necesaria para la experiencia de vida satisfactoria. No sería el caso de nuestros adolescentes. Pero sí es interesante ver que también estas fuerzas se reproducen en el ciclo menstrual, ¿sí? Fíjense que durante la primera etapa del ciclo, cuando los folículos crecen, sería una etapa kapha. En el momento que se produce la ovulación, sería la etapa de fuego pita, y luego viene la etapa vata del final del ciclo. Entonces también esto es importante para manejar dónde están los desequilibrios con la medicación ayurvédica. Vata en general, para la mujer, va a dar un flujo menstrual escaso, oscuro, seco, amarronado. Es probable que una mujer predominantemente vata tenga dolores menstruales, cefalea, nerviosismo, mucho síndrome premenstrual, sequedad vaginal, constipación, distensión abdominal, menstruaciones irregulares y dolorosas. En cambio, un desequilibrio pita se va a manifestar como un flujo abundante, excesivo, rojo, metrorragias, a veces con cistitis, con un flujo que produce ardor, con diarreas. En cambio, un desequilibrio kapha en el ciclo se va a mostrar como un flujo menstrual moderado, pálido, a veces mucoso, con mucho flujo mucoso, cansancio, náuseas, flema, edemas, hinchazón en los pechos. Fíjense cómo uno puede ir viendo en cada uno de los desequilibrios cómo aparece la fuerza dóxica. Los dolores menstruales, ¿sí? Son muy importantes a evaluar cómo está esa fuerza vata. Entonces vamos a empezar a usar tratamientos que contrarresten la fuerza vata. Las metrorragias, sabemos que son hipermenorreas, sabemos que están muy relacionadas con la fuerza pita, entonces uno va a usar hierbas astringentes, hemostáticas, el regaliz, va a reponer el hierro, va a trabajar, es decir, cada uno va a buscar cómo acomodar ese desequilibrio de acuerdo al síntoma que aparezca. Lo mismo pasa con los flujos, ¿sí? El flujo puede estar aumentado muchas veces por fuerzas kapha, y kapha tiene un exceso, hay que evitar los alimentos dulces, hay que tratar de bajar las grasas. Muchas veces se pueden usar duchas vaginales con yogur o vinagre para agregar suplementos probióticos como los lactobacilos para mejorar las condiciones del flujo. El síndrome premenstrual, que es un síndrome de desequilibrio general, que en general hay que acomodar el dosha que está dominante a través de la dieta, hacer un programa de detoxificación y, por supuesto, trabajar mucho con la meditación, el ejercicio adecuado, el yoga y la relajación. Bueno, esto lo voy a pasar más rápido porque hay plantas específicas que nosotros podemos usar. Digo, en nuestro país podemos usar plantas como la simisífuga. La artemisa es una planta maravillosa para usar en cualquier etapa de la vida de la mujer. El cálamo aromático, el saugatillo, la bolsa de pastor, el jugo de aloe. El aloe kumari es una planta excelente para todas las modificaciones o perturbaciones uterinas. Por ejemplo, si hay fibromas, si hay metrorragias, el aloe es una planta muy buena. Y las otras plantas que por ahí acá nosotros no conocemos. Y por supuesto también acompañar con asanas de yoga, ahí Eliana seguramente después va a hacer sus aportes, que favorezcan el movimiento de una de las fuerzas de Vata, que es de los subdoyas de Vata, que es Apana Vata, que es la que traba y produce todas las molestias a nivel sexual, por ejemplo, dolores menstruales, constipación, etc. O sea que existe la posibilidad de combinar los tratamientos de la alimentación con los asanas del yoga más las plantas medicinales. Plantas medicinales que son muy importantes para utilizar, ya no solamente de la medicina ayurvédica, esto lo traigo a colación porque, ya, como les dije antes, no hay combinaciones como la ashwagandha o el yatarabis en India o en Europa lo deben tener, pero nosotros en Argentina podemos usar el Vitex muscastus, el cardomariano, la prímula. La prímula es una planta excelente para mejorar todo lo que tiene que ver con la tensión premenstrual o todos los desequilibrios pita de la etapa premenstrual, y después otras plantas más sedantes como sería la valeriana. Sabemos que también puede haber dificultades en la circulación de la sangre, puede haber edemas relacionados con los distintos momentos del ciclo, y unas plantas que usamos mucho aquí en la Argentina son las castañas de India, la centella asiática y la caléndula, ¿sí? También se pueden usar el ginkgo biloba
el ginseng y el amamelis. Otro aspecto importante a tener en cuenta en la etapa de la vida de la mujer sería el embarazo. Para el embarazo la Ayurveda plantea una ciencia específica que es el Prasuti Tantra, ¿sí? Es entender que la mujer embarazada, que se llama Garbhini, y el Garba, que sería el producto, es una dualidad, una entidad que debe ser acompañada desde el momento del embarazo, el parto, el puerperio y el nacimiento. Y hay distintos momentos, ¿sí? Ya desde antaño la Ayurveda sostenía que absolutamente todo lo que le pase a la mamá le pasa al embrión. Y ahora les voy a mostrar cómo la ciencia hoy moderna explica esto desde el punto de vista científico. Todos los sentimientos que la mamá libere van a la sangre y pueden ser recibidos por el bebé y tener las repercusiones que pueda tener. Dentro del vientre materno, el embrión o feto siente hasta los cambios de temperatura de la madre, inclusive hasta los estadios más tempranos. Por eso es tan importante que desde la concepción o antes los padres deberían cambiar su constitución y equilibrar todo su entorno para poder llegar a tener una concepción saludable. Inclusive hasta se habla de qué estación correcta del año, cuál es la carta natal, según la astrología védica, en la que el niño debería ser concebido. Fíjense cómo muchas veces el Ayurveda mira hasta los detalles más ínfimos, ¿sí? Y para la medicina ayurvédica, la ayurveda en general, el alma del bebé es quien elige a sus propios padres antes ya de entrar al momento de la concepción, cosa que también desde la astrología occidental también se tiene en cuenta. O sea que todo lo que le pasa a la embarazada le va a pasar al bebé. El bebé percibe durante los 9 meses del embarazo las vibraciones. Entonces es muy importante porque hay eventos adversos que pueden ocurrir tempranos, pre y postnatales, que pueden producir problemas en la circulación de la madre energética y en el bebé. Y hay un científico en el año 2002, Miney, que estudió en ratitas que eran expuestas a distintos ambientes con mamás diferentes, que hay neuropatrones específicos que se establecen durante el momento del desarrollo que hacen que los bebés sean más o menos ansiosos. Y esto que les decía, que ya lo decía el Ayurveda hace 5.000 años, hoy lo podemos demostrar. Hay una enzima en la placenta de la mamá que destruye la cantidad de cortisol en exceso que pueda pasar para que el bebé no reciba ese cortisol en exceso. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, si la mamá tiene un estrés porque, bueno, no sé, le pasó algo, perdió algo, se peleó con el marido y demás, esa cantidad de cortisol que libera la placenta la filtra. Pero si la mamá está sometida a un estrés crónico, la placenta no puede filtrar esa cantidad de estrés y el bebé recibe un exceso de cortisol que va a predisponerlo a ser más vulnerable o a tener más hiperreactividad en su sistema nervioso. Entonces, las emociones químicas de la mamá son el primer ambiente donde se programa la respuesta adaptativa del feto, donde se organizan los sistemas fisiológicos y donde se forja la capacidad para afrontar la vida en general. Durante ese proceso de desarrollo existen una serie de patrones que programan el comportamiento que va a tener después un bebé. Vieron que a veces cuando nace un bebé y los primeros meses está muy lloroso, inquieto, no duerme, entonces viene la abuela y dice, no, tiene gases, viene la tía y dice, no, tiene hambre, y lo tenés que agarrar, y lo tenés que dejar, bueno, probablemente a lo mejor hay que mirar un poco más atrás, y la Ayurveda nos enseña a mirar el contexto desde el principio, y ver cómo fue el embarazo y el parto de esa Garbhini, y ver cómo ella atravesó sus emociones para entender que hay factores no genéticos programadores, y eso se llama programming fetal, que pueden determinar las afecciones de respuesta del bebé. Entonces quizá un bebé inquieto y que no duerme, no es que tiene gases, sino que está procesando todas esas emociones. La mamá feliz y el afecto van a hacer que el niño sea feliz, mientras que una mamá estresada y que no puede manejar sus emociones va a hacer que su bebé sea complicado. Entonces, recomendaciones para el embarazo, que también son recomendaciones que van para todos en general, ¿no? Tener lo que se llama ahara vihara durante el embarazo. Ahara tiene que ver con la alimentación de lo que nosotros vamos recibiendo. Y el vihara son las pautas de nuestro ritmo diario que tienen que ir en armonía con el ritmo del día y con la naturaleza. Las embarazadas tienen que evitar comer verduras crudas, por ejemplo, debido a que esto afecta el funcionamiento del colon en esta etapa de la gestación. La leche y la ingesta de sopas por sí solas son suficientes para afrontar la constipación. Aclaro que la leche tiene que ser una leche orgánica, lamentablemente
nosotros muchas veces no podemos tener acceso a la misma. Y el primero y el último trimestre son de los más importantes porque es donde se forja este desacople y acople entre la emocionalidad del niño y la madre. Sabemos que en las primeras semanas del desarrollo se esbozan todos los órganos vitales, después de la semana 20 ya el niño empieza a percibir, es el momento donde empieza a percibir, después de las 20 semanas, hasta ese momento no hay conexión, pero después de las 20 semanas empieza a tener actitudes de percepción de sus sentidos, y al final del desarrollo se produce el desacople en la sincronía madre-feto y empieza a aparecer la propia fisión sensorial, que es la que va a llevarlo a decir es el momento de nacer y se produce el trabajo de parto. Es muy importante durante el proceso de trabajo de parto ayudar con el abhyanga, que es el masaje ayurvédico, es un masaje que se hace con aceites especiales y que recorre todo el cuerpo a partir de unos meridianos que no son los meridianos de acupuntura, pero que recorren puntos, se llaman nadis, son canales energéticos, igual que lo tiene la medicina china, lo tiene la Ayurveda, con puntos especiales que para la medicina china son los puntos de acupuntura y para la Ayurveda se llaman puntos marma, pero que tiene que ver con la preparación del parto. Muchas veces se usan aparte otros productos antiespasmódicos para calmar los calambres y el dolor, pero la vianga se puede empezar a hacer ya durante el embarazo y se trabaja el músculo del piso pélvico con aceites y con masajes para preparar el canal de parto. Por supuesto que después que se produce el parto queda un gran vacío, imagínense el desequilibrio vata que tiene la madre cuando sale el bebé y queda la pelvis vacía, y entonces ahí se puede hacer una suerte de masaje con una mezcla de ghee, con un poco de sustancias con fuego, que ayudan, o sea, caliente, que ayudan a contrarrestar este vacío, este frío excesivo que se produce por el parto, ¿sí? Y como acompañante de lo que hay que hacer, bueno, es importante el yoga, la natación, las caminatas, etcétera, etcétera. Garbiñe debe evitar, ya dijimos, como ajara, como parte de su alimento, el vino, la carne y los alimentos pesados, y sí tiene que dedicarse a hacer ejercicio físico, comer, evitar hacer yoga, evitar lo seco, evitar comer en exceso y el mal dormir, para poder llegar al momento del parto de manera satisfecha. Y por último, le voy a dedicar unos minutos a la etapa bata, ¿sí? La etapa del climaterio. El climaterio, cuando se pierde la capacidad reproductiva y se produce la última menstruación, que se llama menopausia, hay un periodo previo que antecede esa última menstruación, que se llama premenopáusica, y un periodo posterior que se llama posmenopausia. Todo ese tiempo, pre, post y menopausia, es lo que se llama climaterio, y que ocurre después de los 40 años. Generalmente la menopausia ocurre entre los 48 y los 55, y todos los años previos es la pres, los años posteriores es la pos, pero básicamente la etapa de la menopausia, así como la anterior es una etapa pita, esta es una etapa bata. Por lo tanto, aquellas mujeres que tengan más batedad, que sean más bata, la van a pasar peor o tendrán que prestar más atención al desequilibrio bata. El climaterio es una crisis vital que viene del griego, climacter, peldaño, escalón, que tiene que ver con el cese de la función gonadal de la mujer y el inicio de la etapa de envejecimiento. Es una fase de transición entre la madurez y la vejez. Y la menopausia es la última menstruación. El proceso de envejecimiento lo vamos a tener absolutamente todas las personas. Las mujeres vamos a tener este condimento que es el cese de la función estrogénica. Cuando estos cambios adaptativos ocurren, hay una serie de manifestaciones en el cuerpo físico. Y esto, lo único que, digamos, se pierde definitivamente es la función reproductiva, porque el ovario deja de funcionar. Dejan de producirse esa cantidad de estrógenos que teníamos antes y los estrógenos bajan considerablemente. No quiere decir que desaparezcan por completo, porque hay un tejido adiposo, precisamente el que no nos gusta, que se deposita en la pancita y en las caderas, que es el que va a tomar el comando de la síntesis de estrógenos a partir de sustancias internas, porque la naturaleza tiende al equilibrio y si dejamos el cuerpo sabe lo que tiene que hacer, y entonces ese es el estrógeno que necesitamos para mantener nuestro estado cognitivo, los huesos, la sexualidad y el aparato cardiovascular. Pensemos que la primera causa de muerte
de las mujeres en la menopausia es la enfermedad cardiovascular, algo que no le damos importancia. Entonces es muy importante la prevención de los factores de riesgo antes de la menopausia. Es decir, estar atentos con la presión arterial, es decir, las pitas van a estar muy atentas con el tema de los desequilibrios de tensión arterial, saber que hay que cambiar los hábitos, el tabaco, el alcohol en exceso tienen que ser dejados definitivamente antes de la etapa de la menopausia para no estar sometidos a ese desequilibrio. Pero sí sabemos que es la etapa de la mujer sabia, porque es el momento de la vida donde el centro de la asistencia pasa a ser el espíritu y el alma. Es el momento donde la mujer se libera de la crianza, se libera muchas veces de las responsabilidades laborales. No le pasa a todas las mujeres, obviamente, pero convengamos que es un momento donde uno ya deja de trabajar tanto como trabajaba antes, los hijos crecieron y se fueron, y entonces la madurez es el momento para dedicarle al máximo potencial de nuestra mente, ampliar la conciencia de las materias del cuerpo hasta la conciencia ilimitada del espíritu. Por eso es tan importante que te empieces a preparar antes. Después de los 40 años hay que empezar a prepararse en cuerpo, mente y espíritu, para estar cada vez más conscientes de cuáles son los cambios que nos van a ocurrir. Esto que estás haciendo ahora, de escuchar una charla que habla sobre tu fisiología y tus cambios corporales, es parte de ampliar tu conciencia. Pero también el autoconocimiento y la conexión con vos misma es lo que te va a llevar a ampliar tu mente. Por supuesto que estos desequilibrios que hacen que los estrógenos bajen va a traer síntomas, ¿sí? Y hay que prestar atención a los factores de riesgo. Los síntomas más frecuentes van a ser los famosos sofocos, que si lo miramos desde el punto de lo que es el desequilibrio energético, piensen, bata, empieza a aparecer este viento, puede ser que avive el fuego que uno tiene, si está desequilibrado, o más en una pita, el exceso de batedad producto de la menopausia va a hacer que el fuego se avive y entonces los calores sean más intensos. De la misma manera, muchas veces desde la medicina china se explica la energía yin, que es la energía femenina, cae en la menopausia, entonces compensa el yang, que es la energía masculina, y el yang es calor y el yin es frío. Entonces, estos desequilibrios se explican desde cualquier lugar. Y fíjense que desde la medicina tradicional no tenemos cómo explicar los sofocos. Decimos que es una desregulación del centro de la temperatura, que está en el hipotálamo, porque bajan las hormonas, se produce, etcétera, etcétera. Pero qué importante es conocer cuál es tu constitución dóxica para poder manejar estos desequilibrios. Otra cuestión que ocurre es lo que se llama sarcopenia o pérdida de la masa muscular, que hace que se manifieste por debilidad muscular. Obviamente vos no vas a hacer la misma actividad física que hacías cuando tenías 30 años, ni vas a correr un colectivo como lo corrías antes, porque la fuerza muscular baja. También se produce un aireamiento del hueso que se llama osteopenia. El hueso es un tejido activo, vital, que está todo el tiempo remodelándose, destruyéndose y construyéndose. En la menopausia se airea, se pone un poco más liviano para poder soportar estas modificaciones físicas en general, que no es lo mismo que la osteoporosis, que es una enfermedad por una excesiva desmineralización de los huesos. Pero fíjense que es bata, viento entrando en el hueso. Otro tema a tener en cuenta, y que ese sí me voy a detener unos instantes porque creo que tenés que prepararte para eso porque le va a ocurrir a la mayoría, es la atrofia o sequedad vaginal, que va a traer acompañado síntomas urinarios y sexuales que son muy molestos y difíciles de manejar. Y por supuesto la prevención de factores de riesgo como la enfermedad coronaria, que ya dijimos antes, que si tenés hábitos nocivos como el tabaco, el sedentarismo, la falta de actividad física y el consumo excesivo de alcohol, y una dieta que no es la saludable, vas a tener que empezar a mejorar porque esto sí es un tema. Sabemos que los estrógenos vienen naturales, que son los que vienen del ovario, pero también hay estrógenos en la naturaleza, que son los famosos fitoestrógenos. Y los que se usan en la terapia hormonal de reemplazo, que son los estrógenos de síntesis. Nosotros, si hablamos de los fitoestrógenos, que son los de las plantas, son estrógenos que están presentes en algunos componentes que son las isoflavonas, como por ejemplo el ginseng, que está en la harina, el tofu, la leche, la daisdeina, que está en la gliceina de la soja, y la formonometina, que está en el Agnus castus y la Simicifuga racemosa, que son las dos plantas que dijimos que usábamos en esta etapa. Soja y simicífuga son dos plantas que las que me conocen saben que las uso mucho porque tienen un alto contenido en fitoestrógenos y mejoran mucho estos síntomas de los sofocos.
La soja ha demostrado tener afinidad por los mismos receptores que tienen los estrógenos, pero con un efecto que no tiene el mismo efecto que el estrógeno de síntesis. Obviamente que no es tan potente como cuando tomas un medicamento a base de estrógenos. La doble actividad que tiene el fitoestrógeno permite obtener beneficios mayores que la terapia de sustitución hormonal. Las isoflavonas han demostrado disminuir también el colesterol malo y aumentar el colesterol bueno, en los casos que hay hipercolesterolemia en mujeres posmenopáusicas. Y se usa también como coadyuvante en los procesos osteoporóticos para combatir síntomas climatéricos. En el uso oral se pueden administrar como extracto de soja de compuesta y pastillas de isoflavonas, o si no, lo podés tomar en los productos fabricados a base de soja, como la leche de soja, el tofu, el miso o las salsas de soja. Otras combinaciones que usamos, como ya les dije, es el Vitex agnus castus, el Asimicífuga, la artemisa, que para mí es una planta maravillosa para usar en los procesos transicionales, y melisa y pasiflora, que van a ser muy útiles para el otro síntoma que aparece en el climaterio, que es el insomnio y la inestabilidad emocional. Acuérdense, Vata pone los nervios de punta, entonces la que es más Vata va a tener más inestabilidad que otra. Y dos palabras acerca de la atrofia geniturinaria, es muy importante porque esto va a ocurrir, entonces antes de que te llegue la menopausia, tenés que empezar a trabajar el masaje vaginal. El masaje vaginal, que lo vas a hacer, lo puedes hacer con ghee, con manteca clarificada, lo puedes hacer con aceite de coco, ¿sí? O lo puedes hacer con alguno de los productos humectantes que vienen en el mercado, con ácido hialurónico y aloe vera, y podés aumentar el consumo de arándanos para mejorar el epitelio vaginal. ¿Por qué? Porque si cuando caen los estrógenos se produce sequedad en la vagina, la sequedad trae disuria, urgencia, incontinencia, trae dolor, y si tenés dolor, irritación y picazón y molestias, vas a tener falta de deseo sexual. Entonces, para evitar esta secuencia, tenemos que evitar en primera instancia la sequedad vaginal, porque si tenés molestias vaginales, vas a tener falta de deseo. Los estrógenos, cuando bajan y el epitelio de la vagina se adelgaza y llega menos sangre, toda la parte vasocongestiva de la fase excitatoria de la respuesta sexual se va a ver enlentecida, porque va a tardar más tiempo la sangre en llegar y en humidificar la vagina. Entonces, esto puede hacer que tengas necesitas más tiempo de excitación, los orgasmos sean de menor intensidad, pero no quiere decir que se te muera el deseo sexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés que tratar de prepararte para evitar que esto ocurra. Y para esto es muy importante el masaje y la lubricación. Ya dijimos que se puede hacer con óvulos de aceite de coco, que los puedes preparar en tu casa. En mi Instagram hay un video que dice de cómo hacer el óvulo de aceite de coco. Puedes usar el ácido hialurónico, y tenés que utilizar juguetes para masajear la vagina, como pueden ser estos juguetes sexuales que tienen vibración, los masajeadores internos que se colocan dentro de la vagina, los masajeadores externos, estos huevitos que los pones y tienen un control remoto y vibran adentro y hacen una suerte de masajeador, y la revolución de juguetes sexuales hoy por hoy, que son los mal llamados succionadores de clítoris, que son para estimular orgasmos y tener una mejor respuesta. Entonces, todo esto lo tenés que empezar antes para evitar la disfunción sexual. Y acá termino con esta foto de mi linaje de mujeres, ¿sí? Dos de ellas ya no están. La abuela Malvina, que fue mi mentora en todo este trabajo que hice a lo largo de mi vida, mamá Susana, que partió el año pasado, y mi hijita mujer, tengo dos hijos, un varón y una mujer, pero mi hijita mujer, María Victoria, que es mi fuente de inspiración y es la que me permitió sanar mi propia historia de este linaje matriarcado que tuve, para que ella dejarle una herencia saludable. Así que bueno, hasta aquí es la charla, creo que en tiempo he estado en horario, así que bueno, gracias, y las escucho ahora a todas ustedes.